Y en el espacio de derechos humanos y de género le damos la bienvenida a nuestra compañera, la licenciada Andrea Camarano, quien dialogará hoy con Lilian Celiberti de Cotidiano Mujer, especialmente sobre el seminario Ciudades que Cuidan, un aporte a la sostenibilidad de la vida que organizan para el 11 y 12 de noviembre. Pero los detalles nos lo van a contar ellas a partir de ahora. Muy buenos días, ¿cómo están Andrea y cómo estás Lilian? Buenos días, un gusto. Un gusto, Lilian, volver a conversar contigo. Bueno, buenos días a Lilian Firpo y a Fede Lima allí en el estudio. Hoy volví desde casa, este 2021 es muy cambiante y así estaremos por el resto de este año, pero es un gusto volver a conversar con Lilian Celiberti, en este caso en el espacio de género y derechos humanos, porque mañana jueves 11 y el viernes 12 de noviembre se realiza el seminario Ciudades que Cuidan, aportes a la sostenibilidad de la vida, que tiene como objetivo la incorporación del concepto de cuidados en las prácticas cotidianas para estimular el desarrollo de experiencias concretas en los territorios y barrios desde la autogestión colectiva y las políticas públicas. Se trata de imaginar ciudades e infraestructuras urbanas colectivas que coloquen en el centro a las personas y sus necesidades. Este seminario se realizará en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo y se transmitirá por el canal de YouTube de Cotidiano Mujer. Pero por eso en este espacio de género y derechos humanos de la red de la radio he tomado como excusa este seminario, pero para conversar sobre los aportes a la sostenibilidad de la vida, porque es un concepto que se ha puesto más en boga en este último tiempo y de esto queremos conversar con Lilian Celiberti, coordinadora de Cotidiano Mujer. Muy buenos días, Lilian, un gusto como siempre conversar contigo. Buenos días, también un gusto, Andrea, de estar conversando nuevamente. Sí, siempre es un placer conversar contigo y con las compañeras de Cotidiano Mujer que siempre están en la vuelta en este espacio y también hacemos esta sinergia también. Con respecto a este concepto de sostenibilidad de la vida, me gustaría que conversemos un poco, porque se fue construyendo desde el feminismo y especialmente desde la economía feminista. Pero contanos a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad de la vida. Bueno, nos referimos a todas aquellas cosas que hacen a nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con los cuidados, pero que tiene que ver también con sostener la vida de los distintos colectivos. En general, colectivos, personas, realidades, diversidades existentes. Entonces, en general, estas formas de sostener la vida están a cargo de mujeres, no solo en lo que tiene que ver con el ámbito doméstico, sino también comunitario. Es el apoyo de las abuelas al cuidado de los más pequeños, es el apoyo de tías, primas, etcétera, cuando una mujer se encuentra en dificultades sea para cuidar a los más pequeños o a los adultos mayores que requieren, o en el caso de una diversidad, de una discapacidad que requiere muchos cuidados. Entonces, definimos sostener la vida más que tareas domésticas, porque a veces no son estrictamente domésticas, son también esfuerzos comunitarios, como una huerta orgánica, como los propios espacios de comunidad que existen en barrios. Entonces nos parecía importante centrar en este análisis qué aspectos de acción colectiva pueden ayudarnos mejor a esas tareas que son invisibilizadas, pero son absolutamente imprescindibles. Es imposible pensar sin cuidados. O sea, la sociedad humana requiere de cuidados. Y también ampliar en una visión no solamente del cuidado
de la especie, el cuidado de entre los humanos y las humanas, y sus distintas necesidades y edades, etcétera, sino también en relación al hábitat, al ambiente en el que desarrollamos nuestras actividades. Claro. También hemos hablado, ¿no?, de cómo poner en jaque al capitalismo y colocar a la vida en el centro. Esto tiene que ver también con este concepto de sostenibilidad de la vida, cómo lograrlo. Bueno, la primera premisa, primero es fundamental colocar en el centro todo lo que tiene que ver con la reproducción social, porque generalmente la reproducción social son aquellas áreas no remuneradas con las cuales se sostiene la vida. Eso primero, pero también hay formas de sustraer formas de producción y de consumo que están desarrollándose en los últimos años, para decir asobaco, el mercado popular de subsistencia, que generan la posibilidad de mejores sustentabilidad en las familias y particularmente en las jóvenes y los jóvenes, que generalmente tienen salarios más bajos porque recién empieza su carrera, sea incluso universitario, pero tienen un grado 2 con poco horario, etcétera. Entonces, para poder sostenerse en forma autónoma e independiente, requieren bajar los costos de la vida. Entonces, las iniciativas comunitarias que son las mercadas feministas, los trueques, o el mercado popular de subsistencia o asobaco, que son organizaciones que se han desarrollado en los últimos años para enfrentar justamente, pero no es solamente una cuestión pragmática, también es una forma de pensar más en profundidad hacia el futuro, ¿no? O sea, otras formas de consumir, otras formas de producir, entonces buscar productos agroecológicos, traer nuestra ciudad, por ejemplo, nuestro departamento tiene un área rural interesante, entonces tiene que estar más presente en la urbanidad. Claro. Y estar más presente quiere decir comprar directamente a los productores, que son generalmente pequeños productores agroecológicos, para estimular el desarrollo de la producción agroecológica como una alternativa a las formas depredadoras del capitalismo sobre la producción en general, ¿no? Entonces, hay como miles de iniciativas que van desde la huerta urbana, las posibilidades de pensar. Nosotras quisimos que en este seminario poner el centro en prácticas que pueden ser estimuladas desde los gobiernos locales, porque nos parece que una forma de contribución de los gobiernos es estimular justamente nuevas formas de habitación, de habitabilidad, de relación y de fortalecimiento de los espacios locales, pensar una ciudad desde lo multidimensional que tiene, es como una primera premisa para pensar una ciudad de cuidados, ¿no? Es una ciudad que piense que los habitantes de esa ciudad no son solo los que se trasladan a trabajar, no son solo los productivos, se requiere, hay mucho tránsito en la ciudad que tiene que ver con cuidados, es ir a los médicos, es ir a la escuela, es ir al liceo, es ir es también el ocio, las necesidades de encuentro, las plazas públicas, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir en una ciudad que tenga menos contaminación, que tenga más espacios verdes, que sea más accesible? Esas son algunas de las dimensiones que queremos abordar desde un urbanismo feminista que
que justamente cuestiona la visión más unitaria de los sujetos que habitan la ciudad, ¿no? Es una visión, pluralizar los sujetos impone justamente pensar políticas para esos sujetos. Exacto. Entonces, nosotras, no, solo quiero agregarte una cosa, es decir, Montevideo y en particular algunos barrios tienen una población mayor bastante pronunciada. Entonces, es significativo pensar políticas que no necesariamente son intervencionistas, sino más bien de solidaridad, de acompañamiento, de iniciativas sociales que permitan que la gente no esté tan sola, ¿no? Frente a la vida en general, claro, sobre todo cuando vive sola. En este caso, hablemos un poco de los ejes y del seminario que va a tener lugar mañana y el viernes con algunos temas sumamente interesantes. Y, por ejemplo, se habla, volvemos al tema de los cuidados, y ahí uno de los temas a tratar es justamente los cuidados para la sostenibilidad de la vida. Y hay varias experiencias. Contanos un poco también cómo pensar esos cuidados, cuán importante es sostener y hablar sobre este tema. ¿Y cómo lo pensaron ustedes abordar mañana? Bueno, pensamos, en general, nosotros somos un país que piensa mucho desde el Estado, de la responsabilidad del Estado. De hecho, se impulsó un sistema nacional de cuidados. Nosotras estamos poniendo el foco en estas dos dimensiones, en que el Estado sí tiene una responsabilidad, pero que también la sociedad tiene que desarrollar acciones colectivas que permitan aliviar los cuidados y sobre todo modificar la pauta patriarcal que está centrada en los cuidados, que es las mujeres cuidan, los hombres hacen otras cosas. Bueno, pensamos que una sociedad democrática debe asumir el cuidado como una perspectiva, digamos, una perspectiva ética de relaciones, así como decimos, así como nos definimos una sociedad democrática, deberíamos definirnos una sociedad democrática de cuidados, es decir, que cuidamos a las otras personas sin distinción de sexo. No es una tarea de mujeres, es un parámetro de la sociedad democrática. Por eso queremos traer esta dimensión al debate, y también pensar que hay un urbanismo que es hostil a los cuidados. Si pensamos los espacios verdes solamente para canchas de fútbol, estamos pensando que los únicos que tienen derecho al espacio son básicamente los varones que les gusta el fútbol, que no quiere decir que sean todos los varones, ¿no? Porque después no todos los varones les gusta el fútbol o quieren jugar al fútbol. Entonces, pensar en todos los sujetos es algo que se ha ido incorporando. Cada vez hay más juegos inclusivos, posibilidades de juegos que permiten el uso de silla de ruedas. Entonces, pensar en un urbanismo que piense la pluralidad de los sujetos, en un urbanismo que desestimule el uso del auto individual y que priorice las bicicletas, otras formas o vehículos colectivos, etcétera. Y esas son políticas, no es algo que espontáneamente vamos a hacer. Por eso, una ciudad de cuidados es una ciudad que está pensando en esa situación. Por eso este seminario también está participando el municipio B, porque el municipio B está elaborando un plan de cuidados para el municipio. Y nos parece que esta es una experiencia que debería ser repetida en todo el país, y ojalá que se logre contagiar esa posibilidad. Se desarrolló una encuesta. Entonces,
una encuesta donde la gente participó diciendo cuáles eran sus perspectivas de cuidados, etcétera, pero fundamentalmente pensar en cómo generamos compromiso y participación en la solución de los problemas de cuidado colectivos. Cuando digo colectivos podemos pensar la escuela, las guarderías o los CAIF, que son ámbitos educativos, pero los niños necesitan jugar, necesitan tener espacios de esparcimiento libre y tal vez a veces pueden organizarse instancias colectivas que posibiliten ¿no? que varias familias, varios padres y madres se organicen colectivamente para hacer esas tareas de forma rotativa. Entonces tenemos que generar como distintas formas de autogestión y de experiencias que posibiliten eso, de la misma manera en relación a la salud o en relación al acompañamiento de adultos mayores, que es una llamada telefónica, una lectura de un libro o de una página o simplemente pagar las cuentas o acompañar al médico. Sí, son cosas que podemos desarrollar como tareas comunitarias colectivas. Y un poco va orientado a tratar de relevar esas experiencias y analizarlas. Exacto. Entonces, lo que digo es, no es solamente el Estado, que es importante, porque hay cosas que no pueden ser abordadas de la solidaridad social, pero también la promoción de otras formas de habitar el territorio que nos permitan generar mayor solidaridad social. Exacto. Sobre esto también te quería preguntar, porque hay una de las mesas del viernes, es justamente lo común, lo público y los cuidados, y hay un punto que va a estar hablando una compañera, la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas Populares. Eso es algo que también está en boga, siempre hubo ollas populares, pero con la pandemia se agudizó, siempre hablamos de las pandemias agudizan crisis, y esta crisis alimenticia fue realmente, y sigue siendo realmente muy preocupante. ¿Cómo van a abordar también este eje? Hablando también de los cuidados, la sostenibilidad de la vida, pero desde ese ámbito. Sí, bueno, en realidad pensamos ahí en esa mesa. En realidad estaba pensada que participara Cristina Vega, que ha sacado un libro. Ella es española, pero vive hace muchos años en Ecuador y es universitaria y tiene un trabajo muy interesante, solo que ella no podía participar. No podía ese día porque tenía la presentación de un libro y no llegaba por los horarios. Entonces tuvimos que cambiar. De todas maneras, en esta mesa incluimos, porque tratamos de incluir organizaciones y sujetos de la ciudad que tienen y plantean requerimientos y necesidades. Entonces, colocar la alimentación como un bien común y es recoger la experiencia de las ollas, que son un ámbito de solidaridad colectiva, de trabajo, que siempre puede estar en la línea sutil del asistencialismo si los sujetos no participan. Ahora la coordinadora, con la creación de la coordinadora de ollas populares, hay como la constitución de un sujeto colectivo más más político, más de pensar la política, no político partidario, sino de pensar la política. Entonces nos parecía interesante que no solo estuvieran, en el caso de de Adriana Goñi y Lorena Lugirato, que son de la Facultad de Arquitectura y están trabajando una con FUCBAN, con la Comisión de Mujeres de FUCBAN, y Adriana en un trabajo muy intenso en Ciudad Vieja sobre bienes comunes, sobre las luchas, porque
También Sí. en esto hay una disputa de territorios, entonces por eso también lo común es un eje que a veces se opone al Estado, porque el Estado dispone el Estado es propietario, digamos, de tierras y dispone sus usos sin participación y sin compromiso social. Entonces, ahí hay un ámbito de disputa interesante. Entonces, los cuidados en la ciudad también tiene que ver con la valorización de lo público no estatal, o sea, lo público como ámbito de apropiación colectiva. Entonces queremos abordar esto y nos parecía también interesante traer las voces de actores concretos. También está el caso de Feminitep, que tiene una trinchera de cuidados. Bueno, ¿qué tienen que decir las personas que viven en la calle sobre la ciudad de los cuidados, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la perciben? Porque seguramente perciben una ciudad hostil, una ciudad que los expulsa, pero que no les da alternativas, porque la gente, los barrios y las personas que vivimos en casas, no nos gusta ver personas en nuestro portal que están durmiendo en la calle, pero no construimos, no digo individualmente, ¿no?, sino colectivamente, alternativas para que esas personas tengan el derecho a la vivienda garantizado. Entonces, es como son campos de conflicto que también tienen que ser abordados. Seguro que sí. Quería preguntarle, bueno, estamos quedando sin tiempo, pero algunas cosas más sobre esto que traías a la luz, ¿no? ¿Qué implica fomentar una participación social y autogestión? Trayendo, ¿no?, la pregunta anterior sobre el tema de la alimentación y estas disputas. Bueno, autogestión es justamente las experiencias estas del mercado popular, de Asobaco, de la feria de trueque, el trueque feminista, la mercada, que son formas de autogestión muy diferentes entre sí, porque la mercada feminista es un espacio para potenciar el trabajo de las mujeres, generalmente pequeños emprendimientos y colectivizarse. Entonces, la autogestión es justamente desarrollar una multiplicidad de experiencias, estimular el desarrollo de experiencias colectivas que permitan facilitarnos la vida, que permita hacernos más felices también porque compartimos un objetivo, porque crecemos juntos, etcétera. Entonces, de alguna forma pensamos que los gobiernos locales tienen una misión en el fortalecimiento del tejido social colectivo, y que ese es una base de cuidados. Por ejemplo, yo he conocido en Italia las experiencias, en Italia y en España, experiencias del bancos de tiempo, donde la gente ofrece su tiempo, puede ser 2 horas a la semana, y se encuentra la oferta de tiempo y las necesidades de poblaciones específicas, y me parece que son iniciativas sociales autogestivas, justamente, que pueden ser facilitadas por lo estatal. Entonces, ahí encontramos una combinación facilitada porque a veces se requiere tecnología mínima, etcétera. Bueno, bien. ¿Cómo lograr entonces esos cuidados, esas ciudades que cuidan? Mañana y el viernes van a estar debatiendo y nosotras las feministas escuchando atentamente. Bueno, sí, espero que sí, y de todas maneras digo para la gente que no pueda asistir que en las redes de Cotidiano Mujer, ya sea en Facebook Live y también en YouTube, van a quedar todas las presentaciones colgadas allí para que se pueda asistir cuando se pueda. Perfecto, entonces ciudades que cuidan, aportes para la sostenibilidad de la vida, es el seminario que organiza Cotidiano Mujer junto a la Asociación Feminista Marcosur, organizadoras
de este seminario. Muchísimas gracias, Lilian Celiberti, por estos minutos, como siempre es un gusto. Encantada, Andrea, un gusto y espero que les guste la actividad y que podamos seguir avanzando en esta tarea grande pero significativa. Vaya, si son temas que tampoco se discuten mucho, entonces es importante traerlos a la luz de las diferentes aristas también que lo van a abordar. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias, tanto a Lilian Celiberti de Cotidiano Mujer como también a Andrea Camarano. Nos reencontramos el próximo miércoles. Así es, nos reencontramos el próximo miércoles en otro espacio de género y derechos humanos a las 8 de la mañana. Y una invitación que Liliana Branciscas, antes de nosotras, obviamente que ya la dio, la escuchaba también muy atentamente, pero hoy a las 18 horas en Plaza Independencia nos concentramos para defender el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, para defender que se cumplan y garanticen los procedimientos establecidos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que la IBE se defiende. Nos concentramos hoy a las 18. Somos la red de la radio, 1330 AM Fénix, Radio Camacuá, la radio de AEBU, la radio cooperativa del Uruguay, Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos.